No hay espacio más ancho que el dolor, no hay universo como aquel que sangra. Pablo Neruda. Hola a todos y bienvenidos a mi segmento Paradigmas de Cambio, ideas honestas para nuestros tiempos. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre la realidad del dolor. A lo largo de la historia, esta experiencia universal ha inquietado a personas, culturas y disciplinas que intentan comprender su origen y sentido. El dolor se ha abordado desde perspectivas como las ciencias naturales, la psicología y la filosofía. También, la cultura popular se ha encargado de ofrecer sus perspectivas, plasmándolas en la narración de historias y la generación de arte. Por otro lado, la fe ha dejado todo un legado de experiencias que han informado a Occidente sobre formas únicas de enfrentarlo. Hoy quiero compartir contigo algunos puntos clave de estas perspectivas, para que juntos reflexionemos sobre la realidad del dolor. El dolor según las ciencias naturales. Para los antiguos, en el mundo de Hipócrates, Platón, Demócrito y Aristóteles, el dolor era una sensación que estaba sentada en el corazón. Sin embargo, hoy, siglos más tarde, el estudio de las ciencias naturales ha llegado a otras conclusiones. Los estudios de varios siglos han desembocado en explicaciones como las del doctor Vinicio Granados Soto, quien, escribiendo para la revista mexicana Ciencia acerca del dolor y cómo se produce, nos dice que el componente fisiológico comprende la detección de un estímulo doloroso, así como su conducción a la médula espinal y posteriormente al cerebro. De igual manera, es de suma importancia para nuestros tiempos la definición revisada del 2020 de la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta definición parte del profundo análisis de los tipos de dolores que se han identificado. El dolor nociceptivo, que es el fisiológico, el inflamatorio, que es la de la lesión de tejidos, el neuropático, que es la lesión de nervios, y funcional, donde no hay lesión de tejidos ni nervios. Y aunque ha habido revisiones aquí y allá de estas definiciones, de manera general, estas definiciones cubren las visiones que hay desde las ciencias naturales en nuestros días. Junto a ello, cabe destacar que el dolor puede ser clasificado como agudo, que es el dolor que sentimos cuando nos lastimamos o lesionamos, o crónico, que es un dolor más prolongado, un dolor que dura meses, incluso años. Es interesante, pues, que la definición de la IASP incluya el aspecto emocional del dolor, ya que reconoce la dimensión psicológica del mismo en su experiencia sensorial. Es decir, cuando hay algún tipo de lesión o experiencia similar a una lesión, no solo se afecta el aspecto fisiológico, sino que también el aspecto psicológico de cada individuo, indicando una conexión implícita en ambos aspectos de la realidad humana, algo que veremos cuando hablemos de la perspectiva del dolor según la psicología. Sin duda alguna, a medida que sigamos aprendiendo acerca del dolor desde la óptica de las ciencias naturales, obtendremos nuevos paradigmas que nos ayudarán a su comprensión. Pero para esto creo que será necesario seguir fomentando perspectivas un tanto más holísticas e integradoras en conversación con las ciencias naturales. Perspectivas que no solo se limiten a considerar los procesos desde y para lo material, sino que consideren lo inmaterial y fomenten una conversación continua donde ambos aspectos de la realidad se nutran mutuamente. El dolor según la psicología. Como descrito anteriormente en la definición que la IASP ofrecía sobre el dolor se ha estado considerando de hace algún tiempo desde la perspectiva de la psicología, ya que este está compuesto de dos fases, una fase sensorial fisiológica y otra psicológica. Como vimos en la consideración de las ciencias naturales, el dolor es descrito en términos de su mecanismo fisiológico, desde la detección del estímulo doloroso hasta su llegada al cerebro. Sin embargo, cuando se habla del aspecto psicológico del dolor, se está haciendo énfasis en el proceso que se inicia cuando este estímulo llega al cerebro, un proceso de integrar, procesar e interpretar esos estímulos para darles un sentido.
Por lo tanto, en la percepción y el significado que atribuimos al dolor hay factores psicológicos. Esto quiere decir que, aunque la sensación del dolor no requiere una experiencia previa, a lo largo de la vida vamos estableciendo una serie de asociaciones vinculadas al dolor que terminan ajustando o modulando tanto su percepción como su expresión, lo que significa que las experiencias dolorosas del pasado pueden condicionar la experiencia del dolor actual. Así es como podemos identificar tres principales factores psicológicos del dolor. Aspectos cognitivos, lo que quiere decir que son aspectos que no dependen únicamente de nuestras experiencias pasadas, sino también de la interpretación de esas reacciones fisiológicas. Tenemos también los aspectos emocionales, que son aspectos que indican que algunos estados afectivos pueden intensificar el dolor. La ansiedad, por ejemplo, suele generar una tensión muscular que perpetúa o agrava el dolor, al igual que la relación que se ha encontrado entre el dolor crónico y la depresión. Y también tenemos los aspectos conductuales, que son aspectos en donde conductas del dolor son aprendidas. Ciertamente, la realidad de una dimensión psicológica del dolor ha ido abriendo paso a varios enfoques clínicos para trabajar con el mismo. Al mismo tiempo, esto ha expandido nuestro entendimiento y ha hecho que se disparen conversaciones que dentro de un marco únicamente fisiológico o materialista no se pudieran dar. Creo que en el futuro inmediato y en el futuro distante se verá una retoma y revisión de conceptos del dolor con cortes metafísicos para poder ampliar el entendimiento fisiológico y psicológico del dolor, proveyéndonos de aún mejores enfoques para lidiar con el mismo. El dolor según la filosofía. Dice Juan José Sanguinetti, quien es doctor en Filosofía y Letras y catedrático de Filosofía del Conocimiento en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, que el dolor debe considerarse a la luz de la filosofía de la vida y del problema del mal. Dice que el dolor físico se encuadra dentro de la temática más amplia del sufrimiento y que el sentido de los padecimientos humanos depende de la visión metafísica y antropológica que se tenga. Tal descripción sobre el dolor recoge de manera general y muy bien sintetizada las múltiples percepciones filosóficas del dolor que han nutrido a Occidente desde los tiempos antiguos. Para los filósofos griegos Platón y Aristóteles, el dolor era considerado como un aspecto más de la vida mental. Así es, como para Platón, el dolor era el resultado de violentas reacciones corporales que impactan en la psique o suje, que es la mente o el alma racional. Mientras que, para Aristóteles, la verdadera causa del dolor era la materia, pero al igual que Platón, situó a este entre las pasiones del alma. A ello se suman las percepciones estoicas, cínicas, hedonistas y escépticas, en donde estaban más interesados en otros aspectos del pensamiento, pero seguían pensando en el dolor como una emoción, a tal nivel que los estoicos creían poder sobreponerse al dolor mediante el razonamiento, ya que desconfiaban de la percepción sensorial. A dichas percepciones se suman las provistas por la teología cristiana medieval a la filosofía, en donde el dolor es consecuencia de algo mal hecho, ya que es un castigo, lo que en un dato muy interesante e importante llevó a utilizar la oración como una primera forma de alivio, aportando a la cultura occidental el primer método psicológico de enfrentarse al dolor. Y finalmente las aportaciones de los filósofos como Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant y trabajos de científicos naturales como Johannes Müller, que recogen desde el periodo de Renacimiento hasta nuestros días, dieron paso a percepciones filosóficas que ven el dolor únicamente en función de los correlatos fisiológicos, ideas que tendrán su máximo exponente en la disciplina médica, pero que también dieron paso al desarrollo de múltiples teorías acerca del dolor que se hicieron de las visiones propuestas por múltiples disciplinas. Así que queda claro que en el espectro filosófico se encontrará una vasta gama de definiciones y teorías del dolor, ciertamente de las cuales todas tienen algo importante que decir. Sin embargo, concuerdo con José Sanguinetti en que el dolor debe considerarse a la luz de la filosofía de la vida y del problema del mal. Esto, ya que la historia occidental ha probado vez tras vez que el considerar este sentido acerca del dolor ha resultado en el desarrollo de métodos efectivos que cauterizan o incluso sirven de medio de sanidad para el mismo, tal y como lo fue la toma de la oración por parte de los medievales como el primer método psicológico para enfrentarse al dolor. El dolor según la cultura popular. Como toda expresión de la realidad humana,
el dolor no ha sido la excepción en los temas que han llenado la mente del colectivo popular. Así como es de pluralista la sociedad, así es la infinidad de aproximaciones y expresiones acerca del tema del dolor. Así es como encontramos que, en las expresiones culturales del mundo antiguo, el tema del dolor quedó plasmado en los relatos de las épicas de los héroes de diversas culturas, en los escritos sagrados como el Tanaj o Biblia hebrea, el Corán y en las conocidas obras del teatro griego. Y en esa misma tradición, a lo largo de su historia, Occidente ha producido un sinnúmero de contenido que ha dado forma a las preguntas, experiencias, inquietudes y respuestas en y para la aproximación y expresión de la cultura popular sobre el dolor. El rango histórico es sumamente amplio y podemos encontrar obras literarias como Los Miserables de Víctor Hugo, poesías como las de Pablo Neruda, canciones como las de Autumn Leaves, géneros musicales que se originaron en la tristeza y el dolor como el blues, y carreras artísticas cuya música de continuo reflejan las tendencias sociales de dolor y desamores, como Bad Bunny, Alejandro Sanz, entre otros. En fin, el dolor es una de las realidades más prominentes de la experiencia humana, por lo que también ha sido uno de los temas más explotados por la cultura popular para bien o para mal. Ante esta realidad, creo que mientras más se nutra la conversación de considerar el dolor como un intercambio entre lo material y lo inmaterial, veremos nuevas representaciones sobre el mismo, como también maneras en que los recursos de la cultura popular pueden hacer aportaciones valiosas en el poder atravesarlo y mitigarlo. El dolor, según la fe y la teología. Como es característico de su naturaleza, las diversas religiones en el mundo han hecho comentarios y reflexiones sobre básicamente todos los temas de la vida, y el dolor no ha sido la excepción, siendo que es un tema tan presente en la experiencia humana. De ahí que cada religión como sistema de creencias que es, ha desarrollado unas visiones particulares y unas prácticas específicas para poder hacerle frente a la realidad del dolor. Por lo que encontramos esquemas como el del hinduismo, en donde el karma es la causa del sufrimiento, que se origina como consecuencia de las acciones malas que se han cometido en la vida presente o en anteriores reencarnaciones, y que solo se puede ser liberado mediante el conocimiento del alma o de uno mismo, lo que se conoce como Atma, y del universo o el Dios creador, que es lo que se conoce como Brahma. En el budismo, por otro lado, el problema del dolor se expresa en las 4 nobles verdades. Todo es sufrimiento, su causa es la pasión, ansiedad egoísta, solo el nirvana puede eliminar la causa, ya se hace en esta vida, pero será plena en el futuro, y el sendero que conduce al nirvana es la óctuple rectitud. Esto es, la rectitud de visión, de pensamiento, de palabra, de acción, de vida, de esfuerzo, de atención y de meditación. Por otro lado, en el islamismo, el dolor se origina por la oposición a la palabra de Dios. Dios es quien puede remediar el dolor. Asimismo, en la religión africana tradicional, el sufrimiento lo provocan los espíritus o los ancestros que se han ofendido por los delitos cometidos contra la vida u otras faltas morales, como el robo, la esclavitud, entre otros. Y una vez identificado el mismo, este se resuelve ofreciéndole sacrificios. Y por último, en el judeocristianismo, el dolor es visto como producto de una falta cometida en los principios de la creación, es decir, el llamado pecado original, en donde se adopta una visión redentora del mismo, cuya implicación consta de que el dolor en esta vida debe ser atravesado, pero teniendo una esperanza de 2 vías para una vida después de la muerte y una vida después de la vida después de la muerte, como dice el teólogo N.T. Wright, refiriéndose a la resurrección de los muertos. Lo que incluye una esperanza de que el dolor y el sufrimiento serán derrotados, así como Jesús las derrotó en su vida. Dicha visión está basada en las promesas del Dios de Israel a su pueblo y a la humanidad, registradas en el llamado Antiguo Testamento y en la vida, obra y resurrección de Jesús, quien los judeos cristianos consideran es el Mesías o Rey de Israel y quien con su vida enfrentó el dolor por causa de la justicia, siendo vindicado por Dios en última instancia al ser resucitado de entre los muertos. Así pues, al analizar detenidamente el impacto de las religiones en las percepciones y aproximaciones del dolor,
encuentro que en las implicaciones y reflexiones positivas que en cada una se ha dado sobre dicho tema, se han dado importantes aportaciones en el manejo de este. De la misma manera, creo que ha quedado históricamente demostrada la importancia de las reflexiones religiosas en temas como estos, e igualmente la necesaria y vital reflexión contemporánea por parte de estos sistemas religiosos para poder enfrentar los desafíos que el dolor nos sigue mostrando hoy. Conclusión. Después de analizar las múltiples perspectivas del dolor, creo que es necesario prestarle importancia a lo que cada una debe decir y así poder tener una perspectiva más afín con la realidad acerca de lo que es el dolor. Sin embargo, creo que la perspectiva de la fe, aún en una sociedad donde los métodos analgésicos han aumentado tanto a nivel fisiológico como psicológico, es sumamente necesaria, ya que estos no logran resolver plenamente la raíz de los dolores y problemas humanos. Los debates sobre si mi dolor es más importante que el tuyo o el tuyo más que el mío, si mi interpretación o verdad del dolor es más real que la tuya o la tuya que la mía. Mientras que la fe por su naturaleza le ofrece una esperanza y un norte a la humanidad de que un día esas problemáticas se resolverán, tomando a su vez en plena seriedad las múltiples caras del dolor, no discriminando ni minimizando las circunstancias que condujeron al mismo. En específico, encuentro que la fe judeocristiana ofrece ese camino de mayor esperanza en su aproximación a este tema. Ciertamente, el impacto histórico de la fe judeocristiana ha generado revoluciones en el pensamiento que por consecuencia o efecto dominó e incluso de manera directa han dado paso a mayores y mejores prácticas en el manejo y tratamiento del dolor. Esto debido a que la esperanza judeocristiana apunta a que llegará ese día en que el dolor y el sufrimiento cesarán, por lo que en los múltiples presentes y contextos que ha tenido el judeocristianismo, naturalmente se ha visto impulsado en buscar soluciones y crear soluciones que reflejen esa realidad. Por tal razón, considero que tanto las personas de la fe judeocristiana necesitamos repensar y dialogar las prácticas y reflexiones en cuanto al dolor a la luz de la teología, como que se logren establecer mayores puentes sociales de conversación contemporánea entre las diversas perspectivas sobre el dolor, para así poder tener mejores prácticas y mejores tratamientos para este. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Coincides con mi conclusión? ¿Qué perspectiva tienes del dolor? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des compartir, me gusta y suscríbete a este canal para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Y recuerda que la honestidad es el principio de las grandes ideas.